Ubicado en lo que hoy es el norte de Chiapas, los especialistas consideran al sitio arqueológico de Palenque una de las ciudades mayas más importantes del México antiguo. Para los fundadores de esa majestuosa ciudad, este lugar fue el centro del universo. Las evidencias en el sitio dan cuenta de la riqueza de la cultura maya, sus expresiones artísticas y su arquitectura. Palenque alcanzó su mayor esplendor entre los siglos 7 y 10 después de Cristo y ejerció su influencia militar y política en el mundo maya al rivalizar con ciudades como Tsibanché, Calakmul. El testimonio de su grandeza está a la vista de todos en el área central, el palacio, el templo de las inscripciones y el elevado conjunto de las cruces. Todo esto en medio de un espacio natural privilegiado en la cuenca del río Usumacinta, caracterizado por la selva alta perennifolia y una enorme variedad de flora y fauna. Por sus grandes atributos, la ciudad arqueológica de Palenque y el Parque Nacional donde se encuentra fueron declarados en 1987 por la UNESCO, Patrimonio Cultural de la Humanidad. En Palenque hay un patrón general de construcción que es la doble galería abovedada y la galería frontal tiene un característico pórtico con columnas decoradas casi siempre en estuco modelado, donde se modelaron relieves que representan escenas míticas y también hablan de sus antepasados. Este formato de tableros y de lápidas esculpidas fue el formato más común en Palenque. En el arte, lo más distintivo es las representaciones de gobernantes, de escenas míticas, y para ello emplean como signo distintivo el naturalismo, el realismo de las imágenes, ¿no? Esta región estuvo bajo el mar y los palencanos recuperaron estos fósiles y los incorporaron tanto en las ofrendas como los usaron como atributos de sus dioses. Entonces están representados los dientes de tiburón que tienen las agallas de pescado, las conchas espóndilos en las portaorejeras. Y esto es posible confirmarlo tanto en las imágenes de las deidades en los textos jeroglíficos como en la colección de incensarios efigie. Estas esculturas de barro es una tradición cerámica muy importante en Palenque. A lo largo de todos estos siglos, Palenque se convirtió en uno de los asentamientos políticos más importantes y hegemónicos del occidente, de lo que se conoce como las tierras bajas mayas. Destaca de todos sus gobernantes Kinich Hanap Pakal, quizá el gobernante más famoso en el área maya. Su gobierno se ubica en el siglo VII, entre los años 615 y 683. El Templo de las Inscripciones fue terminada su construcción posterior a la muerte de Pakal. 7 años después de su muerte, en el año 690, su hijo terminó de esta edificación. En el interior del templo se registra gran parte de la historia de Palenque desde sus orígenes en el siglo V, además de las derrotas que sufrieron por parte del linaje de la serpiente. Esta obra de Pakal, Los Tres Tableros, lo que él trató de reflejar es cómo después de esta etapa oscura, él logró reivindicar a Palenque como una gran potencia hegemónica. Y lo que nos describe son 3 finales de periodo que dirigió Pakal en los años 632, 652 y 672. Él en estas 3 diferentes etapas, él registra todos estos ceremoniales que él realizó para apaciguar a las deidades. En la fachada de la entrada del templo, en las pilastras, las de los exteriores originalmente tenían inscripciones jeroglíficas, pero las otras pilastras del centro representan muy posiblemente a los ancestros de Pakal, cargando a un pequeño niño en los brazos, que muy posiblemente puede ser el mismo Pakal, representado como la deidad patrona G2 o un Encahuil, o puede ser su hijo, Kinich Kambalam II.
En este segundo escenario lo que se mostraría es la sucesión del gobierno, ¿no? Y la continuidad en el gobierno del linaje de Bacal. Palenque es una de las ciudades que se reportan de manera más temprana, desde finales del siglo XVIII y desde la primera mitad del siglo XIX, por muchos exploradores, eruditos y viajeros que acudieron a este sitio y registraron de manera magnífica sus fachadas de sus edificios, sus monumentos y una etapa, ¿no?, en donde la ciudad se encontraba en ruinas, ¿no?, muchísimo tiempo antes de que el trabajo arqueológico del siglo XX pues, nos mostrara la ciudad como es en la actualidad, ¿no? En esta época, como lo encontraron los exploradores, pues estaba completamente en ruinas. Y bueno, el paso del romanticismo y de esta primera etapa tiene que ver con nuevas técnicas en el registro, como la fotografía, ¿no? Y es a partir de Ciré de Charnay, el francés, y posteriormente el explorador inglés Alfred Mosley, que tenemos el registro más fidedigno en fotografía, ¿no?, de muchos de estos edificios y esculturas. Y es de suma importancia estas fuentes porque muchos de estos edificios y objetos se encuentran en deplorable estado de erosión y para la escritura, para el estudio de sus inscripciones, pues estas son fuentes fundamentales para tratar de reconstruir elementos que ya se perdieron, particularmente en el caso de la fotografía. El que Palenque haya logrado conformar todos estos informes, dibujos y descripciones, eso fue muy importante porque es el primer corpus de arte y de escritura que para finales del siglo XIX los especialistas e interesados de la época contaban para tratar de entender el calendario y la escritura maya, ¿no? Además del desciframiento de la escritura jeroglífica en la década de los 50 y su mayor entendimiento para finales del siglo XX, pues nos ha permitido reconstruir la historia de Pacal, de sus gobernantes, de la ciudad de Palenque, ¿no? Y sin lugar a dudas estas fuentes que se resguardan aquí en la Biblioteca Nacional del Museo, pues son fuentes fundamentales para entender una época, el siglo XIX, que es muy importante, ¿no?, ya que Palenque es la primera gran ciudad maya que se da a conocer al mundo. Emblema indiscutible de la cultura maya, Palenque ocupa hoy un lugar relevante entre los sitios arqueológicos más visitados en nuestro país. Cuenta con más de 600,000 visitantes anuales y es centro de atracción de investigadores y diversas instituciones científicas. Gobierno de México.